Hola a todos, ¿qué pedo banda? Yo soy Pablo de la Gema y estamos acá en el Gema HQ en Ciudad de México porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Me acompaña Arturo Núñez, a.k.a. Mariguas, el mejor jugador de 64 de México. ¿Cómo estás, man? Mucho gusto, muy bien, muy bien. Realmente ha sido todo un placer estar con ustedes aquí en esta entrevista y vamos a ver qué sale. A huevo, a huevo. Mariguas, pues prácticamente eres una leyenda en el 64 mexicano y también internacional, o sea, prácticamente eres el mejor jugador del país. Pero me gustaría saber dónde inició Arturo para empezar a competir, para empezar a jugar, o sea, cuándo es que empieza a agarrar el control del 64 y darle esto. Ya, realmente es una pregunta que se remonta hace unos 8 años atrás aproximadamente, porque Smash 64 he jugado toda mi vida, no es un juego que sale desde que empieza mi adolescencia, que tenía unos 12, 13 años, desde entonces lo juego. Pero desde que realmente lo tomé en forma competitiva serán unos 8 años. Okay. Y esto quiere decir desde el momento en que empezó a hacer el Z-cancel y el brinco corto, ¿no? En el momento en que me puse a investigar qué se tiene que hacer exactamente aquí para ser mejor, es en el momento en que empiezo a contar. Lo demás era realmente diversión entre amigos, ¿no? Ok. Y de ahí habrán pasado unos 4 años en el que mayormente me la pasé teorizando sobre el juego y practicando solo. Ok. O sea, y con practicando solo me refiero a técnica y combos. Ok. Entonces, fue en el Apex 2014 que fue mi primera aparición ya en un torneo serio, internacional, que de hecho, si lo ponemos en palabras concretas, fue tal vez el primer torneo bien organizado de Smash 64, por lo menos en Norteamérica. Y realmente yo no tenía muchas expectativas cuando fui a ese torneo. Realmente los gringos tampoco tenían muchas expectativas de mí. Será un jugador nuevo que apenas estaba dando a conocer en la escena. El torneo fue en Nueva York. Y realmente me va bien en ese torneo, quedo en cuarto lugar. Y yo acepto que hubo varios matches que se me acomodaron, que fueron los que yo me sabía, que en ese tiempo eran los Falconditos. Y que gracias a que pasé por match que me sabía y que no hubo mucha dificultad, quedé en cuarto lugar y desde ahí ya se empieza a decir, oye, bueno, el mexicano tiene lo suficiente para llegar al nivel internacional. Muy bien. Esa sería mi trayectoria desde el inicio, que empezó a jugar solo, ¿cómo? Y llegó a mi primer torneo. Ok. Estamos hablando de hace 8 años, ¿dices? Sí, 8 años. ¿Casi 2009, 2010? Sí. Sí, ok, pero antes de llegar a Apex 2014 hubo 4 años, 5 años en soledad, en la montaña. Sí. ¿Cuál Zaratustra? Claro. Sí, ok. Dime un poco de qué es lo que estabas teorizando en ese momento, o sea, qué estabas perfilando en tu mente para cómo debías optimizar tu juego. Ya. Es muy curioso porque en ese momento, así como dices a los Zaratustra con mi serpiente y mi águila, pues era curioso porque yo no sabía qué hacer. O sea, todo fue por mi propia iniciativa. No tenía alguien que me diera un riel en el cual caminar y que realmente si me decían, si tú haces esto, vas a llegar aquí. Que realmente, como se hace en una institución, ¿no? Si tú vas a una escuela, te dicen, te enseñamos esto y tú vas a obtener ciertos resultados, pero al no tener yo eso, tengo que empezar a darme una idea de cuál es mi meta y cómo llego a ella, ¿no? Entonces, mi primera impresión fue los combos, güey. Yo estaba enamorado de Prince, del japonés, que fue el primero en sacar un video larguísimo de combos. Es realmente, te estoy hablando de una película de combos con los 12 personajes. Entonces, ¿será que 50 minutos de combos? O sea, un promedio de 140, 150 combos. Y yo pensé, bueno, esta era mi lógica. Ahorita realmente ya la he reafirmado muchísimo y sé que hay bastante falacia en lo que había pensado en ese momento. Pero esto era el principio. Si yo logro tener la técnica suficiente para hacer esos combos, o sea, si puedo hacer el remake de esos combos, en eso se traduce, entonces realmente yo tengo el nivel de esa persona. Esa era mi idea. Entonces, por ende, si ya tengo el fin, lo que tengo que hacer es hacer combos,
en el momento en que pueda hacer una cantidad de combos semejantes o combos con esa dificultad, yo voy a ser tan bueno como es Isaí. Entonces me ponía a hacer los combos de Isaí, que realmente son los más difíciles de todos, me ponía a hacer los combos de Prime. Eso era algo que se podía reproducir en soledad, eso por parte de la técnica. Para hacer combos yo no necesitaba alguien con quien hacer sparring. Realmente podía hacerlo por mis propios medios. Pero después me empiezo a dar cuenta que el juego medio, el mind game, la estrategia, es tan importante, o más, en el momento que estoy ahora estoy seguro que es más importante que la técnica. Entonces dije, bueno, si estoy en soledad, ¿cómo creo o cómo mejoro mi mind game? Entonces lo único que se me ocurrió, y que realmente es un método bastante útil, es ver las peleas de los demás y estudiarlas. Entonces empecé a hacer apuntes de Isaí. En ese momento todos mis apuntes eran de Isaí. ¿Por qué? Porque Isaí tenía el mejor personaje en ese momento con los 12. O sea, si tú preguntabas, ¿quién es el mejor Mario del mundo? La respuesta automática era Isaí. ¿Quién es el mejor Falcon del mundo? La respuesta automática era Isaí. ¿Quién es el mejor Donkey del mundo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si yo estudio todos sus personajes, voy a tener un conocimiento del juego, ¿no? Un conocimiento por lo menos parecido a lo que él hace. O sea, toda mi disposición en ese momento estaba en emular, tanto en la técnica como en el gaming, lo que hacían los grandes. Obviamente yo no tenía contacto con ellos, estamos hablando como desde 2009, 2000... O sea, hace tiempo. Yo no tenía Facebook, ya existía el Facebook, pero eran realmente pocos los que lo usaban en México. Y lo curioso es que nos comunicábamos por YouTube. O sea, no era una comunicación directa, era tú mandabas un mensaje y, oye, ¿cómo haces esto? Esperabas a que alguien te respondiera a las 2 semanas, y realmente si en su respuesta no era completamente clara, en el momento en que tú pedías la aclaración, pues era tardarse otras 2 semanas. Entonces realmente tenías que hacerlo por tus propios medios. Y empecé a hacer apuntes, ¿no? Link, Falcon, ¿cuáles son sus capacidades físicas? Llega aquí, si brinco a la tercera plataforma, sigo, ¿cuál es el mejor combo para cada personaje en este porcentaje? ¿Cómo me acerco? En ese momento tenía muy poca noción del medio juego, que ahorita es lo que más me gusta. O sea, la teoría sobre el medio juego, yo creo que por lo menos en Smash 64, y me atrevería a decir que en los demás Smash, en el Wii U y en el Melee, falta un cuadro teórico realmente serio de lo que es el medio juego. O sea, no digamos el edgeguard, no digamos los combos. Eso es algo que si tú lo pones en el fútbol sería como jugadas a balón parado, que tienes momentos de reproducirlas y esperar ciertas predicciones muy, vamos a decirlo, simples. En el edgeguard hay menos variantes. Pero en el medio juego, o sea, realmente ahí tienes que jugar con la predicción, con la respuesta. Y en ese entonces, realmente lo único que me quedaba era hacer apuntes de lo que yo iba notando. O sea, porque realmente tampoco tenía un criterio para decir, bueno, así se estudia una pelea. O sea, ¿quién te puede decir eso? Así se estudia una pelea. O sea, a lo mucho yo veía que era lo que se hizo ahí. Bueno, ¿por qué esta jugada entró? ¿Por qué esta jugada es buena? Te empiezas a dar cuenta que hay ciertos patrones, hay ciertas jugadas que funcionan más que otras. Entonces tienes que preguntar, obviamente, por el fundamento. ¿Por qué esta jugada funciona más que otra? Cuando empiezas a descubrir eso, es cuando ya empieza a agarrar sentido el juego. Deja de ser una serie de manchas que no tienen conexión, empiezan a agarrar un orden. Tú tienes que hacer esto y esto para llegar a cierto resultado. Pero bueno, te digo, eso fue al inicio. O sea, realmente fue una manera muy bruta la mía de hacerlo. Fue una manera muy espontánea, sin mucho orden, que me ha costado mucho trabajo pulirla e ir dándole una secuencia coherente. Pero sí, y me acuerdo mucho que todos me echaban
carrilla, como dicen en mi ciudad, de, pues este loco tiene apuntes de Smash, ¿no? O sea, eso es una completa incoherencia, ¿no? O sea, estar haciendo hojas y hojas y tenía un cuaderno lleno de apuntes de Smash, pero era la única forma que yo veía de progresar, ¿eh? Y es muy curioso que en ese momento me echaban, te digo, mucha carrera y se me juzgaba mucho, por eso mis amigos me decían, oye, lo que estás haciendo es una locura, es una tontería. Y en cierto sentido tenían razón, porque yo no tenía una meta, ¿eh? O sea, jugaba Smash por el simple placer de desarrollar algo, pero no era, por ejemplo, como hoy, que ya hay torneos a los cuales puedo acudir, en los cuales se pueda ganar dinero, en los cuales puedo viajar. En ese momento eso ni siquiera existía, yo ni siquiera pensaba en hacer nada de eso, entonces no había un fin, yo solo lo hacía porque me gustaba. Y si lo pones así, como no entra en un cuadro institucional donde realmente estás obteniendo beneficios, pues se le toma como que es una tontería, ¿no? Ya fue después donde lo mío encajó y ya está, ya es algo que se le ve provecho y ahora sí no es una tontería a los ojos de los ajenos, pero realmente yo nunca pensé viajar a ningún lado, yo solo quería saber esto. Cuando yo veo un juego de Smash, yo quiero entender exactamente qué está pasando ahí. Si no entiendo lo que está pasando ahí, o sea, si veo 10 jugadas y no sé por qué esas 10 jugadas se hicieron, entonces no tengo ni idea de qué es el Smash, ¿eh? Pero en el momento en que veo las 10 jugadas y te puedo decir por qué están pasando cada una de ellas, entiendo el Smash. Y ese simple hecho para mí era una satisfacción enorme. Interesante pensamiento. Los tiempos han cambiado, creo que podría decir eso, ¿no? ¿Otro? Sí, completamente. Bastante, bastante. Pero bueno, entonces, eventualmente, inevitablemente, Zaratustra tuvo que bajar de la montaña con su serpiente y su águila y su cuaderno lleno de apuntes. Apex 2014 lo mencionaste. ¿Puedes decirme de otros eventos notables a los que tú fuiste después de él? Claro. Realmente, ya desde el Apex, desde el Apex 2014 empezó a agarrar calor toda la comunidad. Se empezaron a hacer eventos más seguidos. Primeramente, en los Major, que le dicen que son los eventos grandes donde son todos los Smash y ahí incluyen el 64. En ese entonces no teníamos una comunidad lo suficientemente grande para hacer un evento de 64 donde no fuéramos anexados de Smash 4 y de Melee. Mi siguiente torneo igual creo que fue el Apex 2015. O sea, todavía no había una serie de rondas de torneo en su medio. Pero después se hace SmashCon, se hace SNOSA, que todos son en Estados Unidos. Voy a Perú, porque tal vez a muchos se los haga raro, pero en Perú en el Smash 64 es uno de los potencias mundiales. ¿Podrías decirme cuáles son las potencias más grandes de mayor a menor? De mayor a menor, ahorita es indeciso, realmente podría ser masacrado entre piedras y palos y nombrar a un número uno entre Perú y Japón. Vamos a englobarlos como más o menos a la par. Te digo, no se ha dado un encuentro entre ellos, entonces no puedo dar una decisión definitiva. De ahí, yo creo podría ser México, que a pesar de su falta de comunidad, a pesar de que no son muchos los que juegan en México, el nivel es muy bueno en México. De ahí podría ser Chile o Brasil. 4 o 5, ok. Y ya realmente me es difícil situar a Estados Unidos, que ahorita está en una posición delicada. O sea, si Estados Unidos mete a Isaí, que siempre nunca se sabe cómo manejarlo porque es una persona que no sabes cómo te va a responder en un torneo. Si metes Isaí, el ranking de Estados Unidos sube mucho, pero yo creo que entre Chile, Brasil y Estados Unidos están más o menos a la par, ¿no? Ok,